Realmente cuando estaba allí sentado me pasa como siempre me pasa, siempre me repito. Pero es verdad, no es necesario que predique hoy, la verdad. Desde que empezó el culto hasta ahora, ¿para qué voy a predicar? Es decir, no voy a agregar nada a lo que ya se ha dicho. Quizá voy a abundar un poco más en lo que ya se ha dicho. Y la verdad es que yo estaba allí sentado diciendo, ¿ya para qué voy a predicar? Escuchando orar a mi hermano, escuchando las canciones que hemos cantado. No es necesario, la verdad. Pero bueno, me comprometí y no voy a faltar a ese compromiso. Y si agrego algo a lo que ya se ha dicho y viene de parte del Señor, pues que Él lo bendiga. Amén. Cuando se estudia filología o lengua, en el instituto, en el colegio o en la universidad, para conocer el significado de una palabra, pues se estudia la raíz de esa palabra. Y la raíz que se utiliza para formar esa palabra, se utiliza para formar muchas palabras. Y esa raíz es la que le da el significado a todas esas palabras. Si nosotros queremos saber qué significa ser cristiano, pues debemos mirar cuál es la raíz. ¿Veis por qué no era necesario que predicara hoy? Porque ¿cuál es la raíz? Cristo. Y de eso vamos a hablar tanto hoy como en los siguientes días que me toque predicar, porque he decidido coger el libro de Colosenses y pues sistemáticamente ir viendo pues versículos y pasajes de este libro para ir hablando un poco acerca de él. Y ya viendo el título del libro, el significado del título del libro, pues ya sabemos de qué va el libro. La palabra Colosenses, en griego, la palabra significa Dios exalta a Cristo como Señor. Dios exalta a Cristo como Señor, es decir, Dios pone a Cristo como la raíz, como el fundamento de lo que somos. Pablo también lo dice en Filipenses de otra manera, para mí el vivir es Cristo. Así que hoy me voy a centrar en dos versículos nada más, los dos primeros. En mi Biblia lo titularon como salutación, el saludo que Pablo da. Y porque ahí vamos a encontrar dos características de lo que significa tener a Cristo como fundamento, como raíz de nuestra fe y de nuestra vida. Así que leemos estos dos versículos que dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues simplemente estos dos versículos. Aquí vamos a encontrar dos características que nos sirven como introducción a todo el libro de Colosenses, al tema del libro de Colosenses. Dos características que significa tener a Cristo como fundamento de nuestra fe y de nuestra vida. La primera característica que vamos a ver es una persona cuyo fundamento es Cristo busca conocer y obedecer la voluntad de Dios. Esa es la primera característica que vamos a ver. Es decir, alguien que tiene como fundamento a Cristo en su vida busca conocer para obedecer la voluntad de Dios. Y la segunda característica que vamos a ver es que una persona cuyo fundamento es Cristo reconoce cuál es su posición. ¿Y cuál es nuestra posición? En Cristo. Esa es nuestra posición, ahí estamos. Pues reconocemos cuál es nuestra posición y eso tiene una serie de consecuencias que vamos a ver a lo largo de esta mañana. Así que vamos a ver estas dos características. Vamos a empezar con la primera, que dice que busca conocer y obedecer la voluntad de Dios. Y es que la gran pregunta que nos hacemos nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, nuestro deseo como hijos de Dios es vivir en su voluntad. ¿Por qué? Pues por todas las promesas que Dios nos da en su palabra. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz, dice Jeremías 29. Es decir, vivir en la voluntad de Dios es por nuestro bien, es por nuestro beneficio, si tú quieres
tu bien, si buscas tu bien, vive en la voluntad de Dios. Esa puede ser una motivación. Así que reconocemos que lo mejor para nosotros es vivir en su voluntad. Y por eso es necesario que busquemos cuál es su voluntad. Así que la gran pregunta que nos hacemos, pues ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? Y como siempre decimos, hay dos tipos de voluntad. Voluntad general, que aquí la tenéis. Léela, apréndetela, vívela. Esta es la voluntad para todo su pueblo, para cada uno de nosotros. Pero muchas veces a nosotros lo que más nos preocupa, aparte de la voluntad general, nos interesa la voluntad particular para mí. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere que yo haga? Fijaros, en el versículo 1 dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo era apóstol porque Dios lo había decidido, no porque él lo había decidido. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él, un día, recibió una visión, recibió una visita, y ese día entendió cuál era su voluntad, la voluntad de Dios. Así que yo, como cristiano, me pregunto, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Quiere que yo sea cantante aquí en la alabanza? ¿Que yo sea alguien que ora por mis hermanos? ¿Alguien que ayude, que sirva a los demás? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros sabemos, o Pablo sabía que era la voluntad de Dios al ver el resultado. ¿Y cuál fue el resultado de Pablo? Pues su vida fue mucho más difícil de lo que era antes. En el sentido humano, su vida empeoró. ¿Por qué? Porque antes era alguien reconocido, famoso, alguien que la gente buscaba para escuchar, alguien a la que daba órdenes y la gente le obedecía. Y ahora era alguien perseguido, alguien insultado, alguien que buscaban su muerte. Su vida empeoró. Humanamente, alguien que acabó en la cárcel varias veces. Ese fue el resultado. Humanamente. Ahora, espiritualmente, Pablo, bueno, no solo escribió 14 libros de la Biblia, sino que Pablo predicó la palabra, dice aquí un poquito más para adelante, en el capítulo 1, ya hablaremos, dice por todo el mundo. Pablo hizo que el mensaje que empezó quizá en Jerusalén fuera universal para todo el mundo y llegase hasta nuestra tierra, hasta nuestros días. Dios utilizó a Pablo. En mitad de todas estas dificultades, Dios utilizó a Pablo. Ese fue el resultado. Pablo vio como mediante sus acciones, mediante su vida, muchas personas se convertían, entregaban su vida a Dios. Y nosotros pasamos nuestra vida y a veces no vemos ni siquiera a una sola persona. Pablo vio a muchas. Pablo vio muchos milagros como sucedían y muchas oportunidades de predicar el Evangelio. Ese fue el resultado. ¿Por qué? Porque Pablo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y Pablo quería hacer eso en su vida. Perdón, Dios quería hacer eso con Pablo. Quería hacer eso en su vida. Pero fijaros, desde la cárcel escribió Filipenses, escribió Colosenses, Efesios, pero Filipenses la llamamos la carta del gozo. En mitad de todas esas dificultades, Pablo siente gozo. En Santiago dice, en el capítulo 1, cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. Es decir, tened mucho gozo cuando os halléis en pruebas. Y Pablo era una experiencia totalmente en su vida. Podéis leer Filipenses. Cómo en mitad de las dificultades, él transmite a la iglesia de Filipos y a todas las iglesias que leyeron esa carta, gozo. Ese fue el resultado. Y claro, la pregunta para nosotros sería, ¿estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Estamos en su voluntad? ¿Estamos sirviendo a Dios? Y si lo estamos sirviendo en el lugar que Dios quiere? Todos somos llamados a ser parte activa de su pueblo. No una parte pasiva, no alguien que se queda sentado en nuestra silla esperando ver qué puedo recibir, sino una parte activa. Porque todos somos un cuerpo, todos somos parte del cuerpo.
y somos parte los unos de los otros, y es necesario que para que el cuerpo funcione correctamente, que todas sus partes funcionen correctamente. Por eso somos llamados a ser parte activa en su obra. Lo contrario, es decir, estar pasivos, sin hacer nada, pues deja esto como una religión, cualquiera. Es decir, vengo porque me gusta, porque me crea buenos sentimientos, porque me hace sentir bien, pero no habría vida, porque un cuerpo que no funciona no tiene vida. La vida del cuerpo depende de todas sus partes y de que éstas funcionen correctamente. Por lo tanto, volvemos a la primera pregunta que hice. ¿Cómo descubro cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé que esta es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere hacer Él conmigo? Y es una pregunta bastante difícil, la verdad, muy difícil. Pero es necesario que intentemos buscar una respuesta, porque es la única manera de poder cumplir su voluntad, conocerla. Dos cosas. Primera, ¿cómo se comunica Dios conmigo? Es decir, para poder saber cuál es su voluntad, se tiene que comunicar conmigo. ¿De qué manera se comunica Dios conmigo? Y recalco un paréntesis. Hablo de la voluntad particular, no de la voluntad general. Eso está claro, no hay duda. ¿Cómo habla Dios conmigo? Su palabra. Pero ¿cómo me transmite la voluntad particular que tiene para mi vida, el lugar donde quiere que yo esté? Porque mi nombre, hombre, el mío sí sale en la Biblia. Pero no se refería a mí. Entonces, yo necesito saber qué quiere Dios de mí. ¿Cómo se comunica Dios conmigo? Dios es espíritu y se comunica a nosotros a través de su espíritu, del Espíritu Santo. Romanos 8:16. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios habla con mi espíritu y me dice que soy hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos lo revela por el Espíritu. ¿Cómo habla Dios conmigo? Su Espíritu con mi Espíritu. Dios no habla a través de los sentimientos. Lo siento. Sería más fácil. Es que me siento bien, es que me siento... Dios no habla a través de los sentimientos, pero cuando Dios habla, genera sentimientos en ti. Es diferente. A veces lo espiritual es abstracto, por lo tanto es difícil de entender y es difícil de explicar. Pero tenemos que saber que Dios habla a mi espíritu y después mi espíritu, que está dentro de mí, habla a mi mente. Es decir, ese es el camino. Dios no habla directamente mediante sentimientos o mediante ideas a mi mente. Dios habla a mi espíritu y mi espíritu es el que habla con mi mente. Ahí está la comunicación. Y esto es algo muy abstracto, muy difícil de entender. ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo sé si el que está hablando es mi espíritu o es mi mente? Ahí está la cuestión. Yo la explicación que puedo dar y que a mí me ha sucedido en mi vida es que, sin darme cuenta, en un momento, Dios, a través de mi espíritu, pone una palabra, una idea que viene a mi cabeza. Esa idea viene acompañada de otra idea. Es decir, Dios me dice, esto, hazlo porque es mi voluntad. Y esas dos ideas vienen unidas. Es decir, Dios me está diciendo y yo estoy seguro de que esto es la voluntad de Dios. Mi espíritu hablando a mi mente. Esas dos ideas vienen unidas. El problema está en que cuando pasa un tiempo, o al día siguiente, no hace falta que pase mucho tiempo, empiezo a dudar.
Y me vienen preguntas como, ¿seré yo o es verdaderamente Dios el que me está hablando? Empiezan los miedos. ¿Dios de verdad me está diciendo esto? Imaginaros que me dice, oye, te tienes que ir al Congo a predicar. Y claro, tengo mi vida hecha aquí, que me tengo que ir al Congo, empezaría mi miedo a decir, ¿de verdad? Porque claro, si es de Dios y yo lo sé, lo voy a hacer. Porque quiero obedecer a Dios. Entonces empiezan mis dudas y mis miedos a decir, ¿de verdad será Dios? ¿O es mis pensamientos, mis deseos? Porque a veces decimos, oye, no es ir tal como predicar, a veces es comprar una casa, a veces tomar una decisión, a veces es elegir entre dos trabajos. No tiene que ver con la obra de Dios, entre comillas. A veces es tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión que Dios quiere que tome? Y entiendo que es difícil. Y cuando estamos con estas dudas, a veces hasta que no ves el resultado, hasta que no ves la bendición, no estás completamente seguro y no dices, verdaderamente era la voluntad de Dios. Ahora que veo el resultado, ahora que veo la bendición, ahora sé que era la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Dudas, miedos. El primer día cuando Dios te lo dijo, tú estabas seguro. No tenías dudas, venía de parte de Dios. Pero después... Así que, siguiente pregunta. ¿Cómo comprobar que viene de parte de Dios y que no son mis deseos? Pregunta importante. Dos consejos. El primero, tenemos que saber que, aunque no cortamos la relación con Dios, sí podemos cortar la comunicación con Dios. Hay algo que se produce en nuestra vida que corta mi comunicación con Dios. Y si corto mi comunicación con Dios, ¿me va a hablar Dios? Respuesta lógica, no. Así que probablemente en ese momento no es Dios el que te está hablando, son tus deseos, son tus sentimientos. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu. No lo hagáis pequeño. ¿Y cómo puedo hacer pequeño al Espíritu en mi vida? Romanos 12:2. Dice, no os conforméis, lo voy a buscar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo puedo comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta? No conformándome a este siglo. Y si seguimos leyendo el capítulo, o en Efesios, donde dice no contristéis al Espíritu Santo, si leemos lo de antes y lo de después, ¿qué me está diciendo? Que el pecado corta la comunicación con Dios. Es decir, si hay pecado en tu vida, gracias. El pecado en nuestra vida corta la comunicación con Dios. Un pecado que no haya sido restaurado, confesado, cambiado, que siga su curso, corta la comunicación con Dios. Entonces, si tú vives así, puedes tener seguro que no es Dios el que te lo ha dicho. Algunas veces escuchamos, Dios me ha dicho, pero después sales de la iglesia y vives como te da la gana. Lo siento, Dios no te ha dicho. En el Antiguo Testamento cogían a estas personas y sabéis lo que le hacían, ¿verdad? Cuando alguien decía, Dios me ha dicho, y no se lo había dicho Dios, lo sacaban del pueblo y tiraban piedras, hasta que lo mataban. Espero que a mí no me tengan que tirar una piedra nunca. Por eso, decir Dios me ha dicho me cuesta trabajo, aunque Dios me haya dicho, y me entran dudas. Pero oye, primer consejo, no contristéis al Espíritu Santo. Una vida santa es necesaria para poder tener relación, comunicación con Dios. Y decimos, oye, ¿por qué en la iglesia no vemos todos los milagros o todas las cosas o la mano de Dios actuando?
Porque en la iglesia a lo mejor es que hay pecado. Y si hay pecado en la iglesia, pues hay algo que corta nuestra comunicación con Dios. Dios no corta la relación con nosotros. Seguimos siendo sus hijos, pero puede cortar la comunicación. Y que tú vivas como el que va a la deriva, sin rumbo, creyendo que sabes a dónde vas y confundido totalmente. La única manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios, en primer lugar, vive una vida santa. Sabemos que pecamos, y raro es el día que no comete un pecado. Pero arrepiéntete cada día. No para ser salvo, no, eso ya lo eres, sigues siendo hijo de Dios, sino para que Dios vaya quitando de ti ese viejo hombre. Hemos cantado, también se ha orado. Cuando Cristo muere, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo resucita, resucitamos con Él. ¿Para qué? Para que su vida se muestre en nosotros. El pecado corta la relación, la comunicación de Dios con nosotros. Segundo consejo, busca la voluntad de Dios constantemente. Es decir, en oración, en relación con Dios. A veces yo a mis alumnos le pongo este ejemplo. Mira, de hecho me pasó hace 3 semanas y le doy gracias a Dios por este chico, un chico de primero de bachillerato, 16, 17 años, que me decía, mira, yo te quiero hacer una pregunta, que no tiene nada que ver con el tema que estamos dando. Quiero hacerte una pregunta. Yo es que mi padre es pastor. Y yo, bueno, vale. Pero mi padre me dice siempre que tengo que leer la Biblia, que tengo que orar, y yo es que me cuesta un trabajo. ¿Qué puedo hacer? Y gracias a Dios porque tenía interés en leer la Biblia y en orar. Después ya no sé lo que habrá hecho. Pero yo le dije, mira, imagínate que Dios está allí en tu habitación esperando, como dije aquí hace 2 semanas. Imaginaros que Dios está aquí esperando a que nosotros llegamos porque quiere tener relación con nosotros. El pecado corta esa comunicación. Aunque Dios esté allí esperando en tu habitación a que tú vayas para hablar con Él, el pecado corta. Pero busca la voluntad de Dios continuamente. En oración, de la manera que puedas. Ponte a los pies de Dios y dile y pídele que sea Él el que dirija tus pensamientos. Y después no dudes, lo hará. Si tú vives en santidad y te pones a los pies de Dios, Dios lo hará aunque tú no te des cuenta. Y dirás, tengo que tomar una decisión muy difícil, ¿vale? Lo decimos muchas veces, pero vamos a hacerlo. Ponlo en las manos de Dios. Ponerlo en las manos de Dios significa, Dios, tú mandas, yo me someto. Así que toma tú la decisión y tu decisión ponla en mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo tome esa decisión. De tal manera que yo cumpla tu voluntad. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que lo harás, aunque tú no te des cuenta. Llegará el día en el que tienes que tomar esa decisión y lo harás. Y dirás, pues esta. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que Dios ha puesto dentro de ti que tomes esa decisión. Y será Él el que la habrá tomado. Cuando Dios se comunica con nosotros de esa manera, hace que su voluntad se cumpla en mí, en mi familia, en la iglesia y en todos los lugares en los que yo estoy, en mi trabajo. Es decir, vivirás en la voluntad de Dios. ¿Eso te quita problemas? Bueno, pregúntale a Pablo si le quitó problemas. No quiere decir que todo humanamente te vaya a ir bien. No quiere decir que la decisión que tomes vaya a ser para tu beneficio humano. Pero será la voluntad de Dios, será para tu bien. Y eso queremos, ¿no? Así que una persona
que tiene a Cristo como su fundamento en su vida, busca cuál es la voluntad de Dios y la obedece. Segunda característica de alguien que tiene a Cristo como fundamento en su vida. Reconoce cuál es su posición. Es decir, versículo 2 de Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Después dice en Colosas, que están en Colosas. ¿Pero dónde están esos santos y fieles hermanos? En Cristo. Por eso son santos y fieles. Porque si yo no estuviera en Cristo, ni soy santo ni soy fiel. A lo mejor a mi mujer puedo conseguirlo. Pero a Dios, si yo no estuviera en Cristo, no sería ni santo ni fiel. Pablo los llama santos y fieles, ¿por qué? Porque están en Cristo. Si no, no. Reconocer que tú estás en Cristo tiene graves consecuencias o grandes consecuencias en todo lo que tú eres, en todo lo que tú piensas, en todo lo que tú vives. ¿Qué es estar en Cristo? Ya se ha dicho esta mañana. Todo empieza con lo que Pablo explica en Romanos, capítulo 6. Si queréis, vamos a leer unos versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, también dicho muertos, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí está la clave. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con él. Podemos seguir, pero aquí lo dejamos. Nuestro viejo hombre, nuestro pecado está muerto en Cristo. Y eso es lo que sucedió en la cruz. Eso es lo que Pablo nos ha estado expresando desde el principio del culto de hoy. También Irra, la semana pasada, las cosas viejas pasaron. Vamos a vivir en las cosas nuevas. Segunda de Corintios, ¿no? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. La segunda parte del versículo la dejo para después. Pero ya no vivo yo. ¿Por qué no vivo yo? Porque he muerto. Pero si estás vivo, sí, pero yo he muerto. Porque ya no vivo yo, ya no es lo que a mí me interesa, no son mis gustos, mis deseos, mis pensamientos, mi voluntad. Ahora es la de Cristo que está en mí. Por lo tanto, mi vida cambia totalmente. ¿Por qué? Porque mi yo, he muerto. Igual que morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, de tal manera, como dijo Luis antes, la vida de Cristo se tiene que reflejar en nosotros, en esta resurrección. La vida que yo tengo es la vida de Cristo. Para entender esto, nos vamos a Génesis. El día que comáis de este árbol, ciertamente moriremos. Y me preguntan mis alumnos, pero si no han muerto, si después tienen hijos. Claro, sí murieron. Porque el pecado entró en sus vidas. La muerte entró en el ser humano. ¿Pero qué es lo que quería Dios? Que comieran del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que tuvieran la vida de Dios. Pues nosotros hemos comido del árbol de la vida. Y la vida que tengo es la vida de Cristo en mí.
Eso es lo que tienen que ver los demás. La muerte es separación. Cuando yo, con el pecado, morí, me separé de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Pero cuando muero en la cruz, lo que hay es otra separación. La separación de mi naturaleza pecadora. La separación del viejo hombre. Eso queda atrás. Es necesario que nos alejemos, como he dicho antes. Vivir una vida de santidad es alejarse del pecado, separarse. Por eso era necesario que Cristo muriera. Lo dice también Romanos, capítulo 6, 23. La paga del pecado es muerte. Era necesario que Jesús muriera, porque no había otra manera de que yo fuera justificado sino a través de la muerte. ¿Por qué? Porque era necesario que yo muriera. Si no, no podía ser justificado. Por lo tanto, hay que pasar por un proceso de muerte en el que yo muero para ya no ser más esclavo del pecado. Y la consecuencia es que ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Amén. Como he dicho antes, 2 Corintios 5:17. Aunque lo he nombrado antes. Vamos a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, yo soy una nueva criatura porque he resucitado con Cristo. Una nueva criatura que ya no tiene la naturaleza pecadora, ahora tiene la naturaleza santa de Dios. Por lo tanto, la manera de vivir, la manera de comportarse, es con la manera santa de Dios. Por eso Pablo ha dicho en Romanos, ¿viviremos en pecado? Dice, en ninguna manera, porque tú has muerto al pecado. Y lo que tienes ahora es la vida de Cristo, por lo tanto no puedes vivir en pecado. Y si vives en pecado, pues míratelo, porque a lo mejor no tienes la vida de Dios en ti. Vivir en pecado, paréntesis, no es pecar, ¿vale? Creo que lo entendéis todos. Nuestra vida debe manifestar y debe mostrar la vida de Jesús. Colosenses, capítulo 3, aunque lo veremos más para adelante, cuando llegue, versículos del 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Está claro? De esa manera, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de tomar decisiones cambia. Ya no es como antes, ahora es algo nuevo, una nueva criatura. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es como si Cristo estuviera andando y yo voy siguiendo sus huellas. Lo que hacía Jesús es lo que yo hago. Eso significa andar en Él. ¿Y Jesús pecaba? Pues ese es nuestro listón. ¿Difícil? Bueno, imposible, pero ese es nuestro listón. Porque Cristo me ha hecho algo nuevo. ¿Os acordáis de José? Os sabéis la historia de José, seguro. A José le venden sus hermanos. Tienen envidia de él. Pero, ¿por qué José recibe sueños y sus hermanos no? Recibe revelación de Dios, sueños sobre su futuro. ¿Por qué él sí y sus hermanos no? Y decimos, no, porque él tenía el don. Bueno, ¿vale? Pero ¿por qué recibe los sueños? Y dice, José le contaba a su padre sobre la mala fama de sus hermanos.
Su padre envía a sus hermanos con las ovejas a Siquén, lugar de delicados pastos para pastorear a las ovejas, y sus hermanos se van a Dotán, una ciudad en la que iban a pasárselo bien, dicho de buena manera. Y cuando José llega, no están en Siquén, le pregunta al pastor y dice, no, están en Dotán. Y sus hermanos quieren matarle. ¿Por qué? Porque otra vez se iba a chivar de la mala fama de ellos. Que José fuera el hijo favorito de su padre no solo es porque era el hijo de Raquel, también, pero no solo es por eso. Es porque la vida de José era alguien que quería obedecer a Jesús, mientras que sus hermanos no. Por eso José recibe sueños, sus hermanos no. Porque si José no hubiese llevado esa vida, tampoco le hubiese dado sueños. ¿Entendéis? De tal manera que cuando José es vendido como esclavo, Potifar, dice la Biblia, veía como Jehová estaba con él. Lo veía. Era palpable. ¿Y cómo lo veía? Pues por su manera de servir como esclavo. Pero es que después acaba en la cárcel y dice, y el carcelero veía como Jehová, como Dios, estaba con José. Oye, estaba en la cárcel, tampoco podría hacer muchas cosas. Da igual. Veía como Dios estaba con José. La vida de Dios es manifiesta en mi vida, es decir, yo me planteo, los demás cuando ven mi vida, ¿están viendo la vida de Dios? ¿Están viendo la vida de Jehová? ¿La vida de Cristo? ¿Es lo que yo estoy reflejando hacia afuera? Dios es amor, es justo, es fiel, es santo, tiene misericordia, es misericordioso, tiene gracia. Eso es lo que los demás ven en mí todos los días, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que significa, al fin y al cabo, tener la vida de Jesús, mostrar la vida de Jesús. Porque Dios nos creó a su imagen. ¿Para qué? Para que mostremos su imagen. Con lo cual, cuando yo tengo la vida de Jesús, lo que estoy haciendo es mostrar a Jesús, llevar su imagen. Así que analizamos nuestra vida. Por ejemplo, ¿tengo misericordia de los que me rodean? Porque muchos de los que me rodean van a ir al infierno. ¿Tengo misericordia de ellos? Eso me llevaría a por lo menos intentar hablarles de Dios, si tuviera misericordia de ellos. Misericordia, la palabra misericordia está compuesta de dos palabras, misericordia, miseria y corazón. Misericordia es poner la miseria, el problema del otro en mi corazón, de tal manera que ya no es su problema, ahora es mi problema, porque he cogido su problema y lo he puesto en mi corazón. Y cuando yo tengo un problema intento solucionarlo, pues ahora el problema del otro es mío, con lo cual intento solucionarlo. Eso es misericordia. Dios tuvo misericordia de mí porque cogió mi problema, que era el pecado y que me iba a ir al infierno. Y Él lo solucionó. ¿Tenemos misericordia de los demás? Cogemos el problema del otro y lo ponemos como problema nuestro, de tal manera que intentamos solucionarlo. Eso es misericordia. Eso es lo que ven los demás. El listón. Y claro, hay veces que nos responden mal, que nos tratan mal. Hay personas a las que son desagradables, porque es su carácter. Y nosotros decimos, para tranquilizarnos, no le eches perla a los cerdos. Y ya me quedo tranquilo. Claro, si no fuera porque Dios también tuvo gracia. Y me dio lo contrario de lo que yo merecía, lo que no me merecía. Eso es lo que me dio, porque yo merecía morir, irme al infierno, pero Dios me dio lo contrario, me salvó, me dio vida. Los demás ven la gracia de Dios en mí. Personas que no se lo merecen por su comportamiento, por su actitud. ¿Ven la gracia de Dios en mí? ¿Ven cómo yo les ayudo a pesar de que no se lo merecen? Eso es mostrar la vida de Jesús. Mostrar lo que Él es. ¿Por qué tengo que hacerlo? Pues porque Dios es amor y me ama. Así que yo tengo que amar. Tenemos la imagen de Dios, mostramos la imagen de Dios.
Sería impresionante que los demás, viendo nuestra vida, puedan ver a Dios. ¿Por qué? Lo dice la Biblia. Porque viendo lo que tenéis, podrán anhelar, desear lo que vosotros tenéis. Es decir, no para mí, para que yo me sienta bien, sino para que viendo mi vida, deseen creer en Él. Deseen creer en el Dios que nosotros tenemos. Por eso es importante mostrar la imagen de Dios. Esto es el significado de tener a Cristo como fundamento, como raíz de nuestra vida. Vivo en Él, Dios guarda y guía mi vida. Así que no me queda otro remedio. Cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, que no me merezco, pero lo ha hecho. Cuando yo entiendo y veo eso, no me queda otro remedio nada más que tirarme a los pies de Dios, sin atreverme a levantar la cara y decirle, te reconozco como Señor de mi vida. Tú mandas, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y de esa manera empezar a cambiar aquellas cosas que no representan la vida de Dios en mí. Aquellas cosas que interrumpen mi comunicación con Él. Así que, hermanos, con esto terminamos. Os animo a que busquéis la voluntad de Dios intensamente. A que podáis mostrar la vida de Dios. Que es donde estáis, es vuestro lugar, es vuestra posición. Es lo que sois. Esta nueva criatura no es otra cosa, nada más que una criatura que muestra la vida de Dios. Os animo a que esto sea una realidad cada día en vuestra vida. Y que los demás, como decían de José, puedan decir, es que Dios está con él. Y entre todas esas personas que van a decir eso, alguna pueda decir, yo quiero también eso. Y todo para la gloria de nuestro Señor. Amén.